tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues como siempre es un gusto para mí poder compartir con ustedes y como decía David, los que sí vinieron el domingo pasado, pues ya se dieron cuenta que después de un muy buen rato de haber puesto en pausa el libro de los Hechos, pues ahora estamos retomando el estudio y como ya leímos, pues nos encontramos por ahí en Hechos capítulo 20. Pero bueno, antes de entrar a la palabra de Dios, les pido que ahí donde están y puedan inclinar su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, de alabar y bendecir tu nombre, pero también de tomar un tiempo para meditar y reflexionar en tu palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú me puedas usar el día de hoy, que puedas hablar a través de tu palabra y te pido que puedas hablar a la vida de cada una de las personas que se encuentran aquí. Ayúdanos a atesorar este mensaje de despedida de Pablo y ponerlo también en práctica en nuestro día a día. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Todavía no logro ver la presentación aquí. Si ahorita perfecto, listo. Muchas gracias. Muy bien, pues para empezar quiero preguntarles qué viene a su mente cuando pues, ven un dispositivo como este. ¿Por qué tendríamos que poner una cámara de videovigilancia? O sea, ¿para qué sirven las cámaras de videovigilancia? ¿Cuál sería el propósito? Vigilar, claro, por supuesto que sí. ¿Qué más? Por tema de seguridad, por tema de estar vigilando, por tema de estar monitoreando. Para eso se ponen, a veces no una, sino varias cámaras en diferentes puntos de la casa, del edificio, del negocio, del donde sea, ¿no? Pero estas cámaras de videovigilancia no servirían de mucho si, y tal vez les ha tocado verlo eso, tal vez en alguna caseta de vigilancia, y en la que tienes al guardia de seguridad ahí en el celular, ¿no? Y mientras tú estás esperando que te tomen tus datos para que puedas pasar, o estás ahí esperando en el vehículo a ver a qué hora te pueden levantar la pluma. Ahora imagínate detrás de unos monitores donde se están visualizando todo lo que está tomando estas cámaras. Si hubiera 1, 2, 3 guardias ahí viendo el fútbol o viendo videos en el celular, o haciendo cualquier otra cosa, pues tampoco serviría de mucho tener 1, 2, 3, 5, 10, 20 cámaras si nadie está pendiente de lo que se está atendiendo en pantalla o que está sucediendo en pantalla. El día de hoy quiero titular el mensaje de esta mañana: mirar, velar y encomendar. Y ahorita vamos a hacer una conexión con lo que les acabo de compartir sobre los dispositivos de videovigilancia. Y como bien leíamos, ahí en Hechos vamos a comenzar en el verso 28 y voy a separar este mensaje en 3 partes. Primero vamos a hablar sobre estos 2 verbos que aparecen ahí de mirar y velar. Después vamos a hablar de una encomienda que aparece por ahí y luego vamos a terminar hablando del ejemplo que Pablo pone en este pasaje. En este pasaje que leímos del verso 28 al 38, hay 2 verbos en particular que aparecen en un imperativo, es un mandamiento que está dando. Y el primero de ellos está ahí en Hechos capítulo 20, verso 28, voy a leer solo la primera parte, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquí aparece este primer verbo, mirad. Y este verbo mirad en el griego significa que hay que voltear la mente, hay que atender, hay que prestar atención. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos platicando con alguien y está ahí, pero no está ahí. Su mente está en otro lugar, tal vez la mirada está ahí contigo, pero claramente no está atendiendo lo que tú estás diciendo. Por eso en el griego me gusta esto que dice voltear la mente.
como que también la mente tiene que estar ahí atenta a lo que está ocurriendo. Y de hecho, en la Nueva Versión Internacional, la forma en la que se traduce este verbo mirar dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño. Entonces, primer verbo que aparece aquí: vigilen, o más bien atiendan, pongan atención. Miren con detenimiento. Es primer verbo. Segundo verbo, y voy a brincar algunos versos y ahorita regresamos. En el verso 31, la primera parte dice: por tanto, velad. Un verbo que aparece nuevamente en imperativo. Y este verbo en el griego significa vigilar o prestar atención estricta. Por eso el concepto de los veladores deberían de estar haciendo eso, ¿no? Y de repente también nos pasa lo mismo que con algunos guardias que no están muy atentos a lo que ocurre, pues lo ves que se estaba durmiendo el velador, ¿no? Probablemente era su doble turno, tal vez era doble trabajo, pero el velador tiene que estar vigilando, tiene que estar prestando atención de forma estricta. Y en la Nueva Versión Internacional también lo ponen como estén alerta. Entonces Pablo les está dando esta indicación de miren, pongan atención y estén vigilantes. ¿Y a quién le está hablando Pablo? ¿A quién está dando este mensaje? Bueno, ahorita ya nos adelantaron mientras leíamos. Si ustedes regresan a un versículo que ya se había explicado la semana pasada, en el verso 17, Pablo nos deja claro que está hablando con los ancianos de la iglesia. Y en la Reina Valera, a partir del verso 17, aparece un titulito por ahí que dice discurso de despedida de Pablo en Mileto. Entonces Pablo le está hablando a los ancianos de la iglesia, estos son líderes de esta iglesia en Éfeso, y a ellos está dirigiendo este mensaje. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Este mensaje, esta predicación tiene una especial dedicatoria a los líderes de esta iglesia. Este mensaje tiene una especial dedicatoria a Gama, a David, a Beto, a Dani. Pero obviamente todos los que estamos acá podemos también sacar provecho de este mensaje. Pero tiene una especial dedicatoria para ellos, dado el contexto en el que nos encontramos. Ahora bien, si avanzamos un poco más, aparte del versículo 17 que dice que está hablándole a los ancianos de la iglesia, en el verso 28 le dice: por tanto, mirad por vosotros. Y esto es muy interesante porque antes de asignar una tarea para con la iglesia, les está diciendo a los ancianos: tienen que también poner atención a ustedes mismos. Y en la Biblia Plenitud lo pone de esta forma, dice: mirad por vosotros significa atender con cuidado, y los líderes deben guardarse como individuos antes de velar adecuadamente por la iglesia. Mira, de repente hay algunos errores que se tiene en las iglesias cristianas con los liderazgos, es que se piensa que el maestro, el pastor, el responsable tiene como favores especiales para con Dios, como si fuera intocable, como si no le pasara nada, como si estuviera en un ámbito espiritual más arriba y como si no tuviera ningún problema en el día a día, en su casa, con su familia, en su trabajo, en su negocio, etc. O sea, muchas veces seguimos teniendo este mismo concepto de lo que se tenía con los sacerdotes en la antigüedad o los sacerdotes en la iglesia católica. Y de pronto Pablo lo que le dice a los ancianos y a los líderes es: tienen que voltear a ustedes también primero que nada. Pongan atención a lo que está ocurriendo con ustedes y después vamos a mirar a los demás, porque en el verso 28 dice: mirad por vosotros, y lo dice: y por todo el rebaño. Y en este mismo versículo 28 aparece entonces, después de esta petición de que primero tengas que voltear a verte a ti, y no está poniéndolo en un tema de ser egoísta, sino de una atención que también se requiere. Pero dice: mirad por vosotros, por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y probablemente en la estructura de esta iglesia, a diferencia tal vez de lo que ocurre con otras denominaciones, no estamos acostumbrados a ocupar el concepto de obispo. No es algo que estemos familiarizados. Sería muy raro que llegaras con Gama y le dijeras, señor obispo, buenos días, tengo que hacerle una consulta, ¿no? O que llegaras con Beto y le hicieras la misma petición, obispo Beto, buen día. No estamos acostumbrados a ocupar ese término, al menos no en esta iglesia, no en esta congregación, y solo se ocupa en ciertas denominaciones. Pero el punto detrás de obispo es que el obispo es un supervisor. Esa sería una traducción sin entrar como a términos un poquito ya más técnicos, más religiosos de algunas denominaciones, pero la traducción de obispo es que es un supervisor. Y entonces de esa manera, sin problema, podríamos decirle a David, a Beto, a Gama, a Dani, que son unos obispos. Ellos están supervisando esta iglesia, ellos están supervisando lo que ocurre en esta congregación. Y en ese rol, los obispos, ese concepto se deriva de la misma raíz griega que se traduce como cubrir en Lucas capítulo 1, verso 35. Mira, quiero que me acompañen, no lo tengo aquí en pantalla. Quiero que veas qué interesante conexión con Lucas capítulo 1, verso 35. En un contexto totalmente diferente. Capítulo 1 de Lucas tiene que ver con el anuncio del nacimiento de Juan. Luego, a partir del versículo 26, el anuncio del nacimiento de Jesús. Y ahí aparece el verso 35, el ángel hablando con María y le dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta misma idea de que Dios está cubriendo a María con su sombra, tiene que ver con las características de un obispo, un supervisor que va a cubrir y va a proteger al rebaño. Entonces no nada más está haciendo una labor de supervisión, de ver a la distancia, de observar que todo esté en orden, sino que además va a tener esta cualidad protectora para con la congregación. Y por eso la Biblia de Estudio de la Vida Plena dice, los obispos, pastores, ancianos de la iglesia siempre deben permanecer sensibles y en estado de alerta por los creyentes de sus congregaciones que no están fervientemente entregados al mensaje original de Cristo y los apóstoles. Probablemente esta Biblia de Estudio especifica y va a tener un especial énfasis en los que no están adecuadamente instalados en el Evangelio o firmes en el Evangelio. Pero obviamente aplicaría para todos, ¿no? Este cuidado, esta sensibilización o estar sensibles y atentos aplicaría para cualquier congregante de la iglesia. Y si le hacemos un poco más de preguntas al texto, pues nos podríamos preguntar, vamos a regresar a Hechos 20, podríamos preguntarnos, pues, ¿cuál es entonces la labor principal, al menos en lo que observamos en este pasaje, de los ancianos y los obispos de la iglesia? ¿Cuál sería esa función primordial que deben de desempeñar en su congregación? Mira, si regresamos al versículo 28, repito nuevamente, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, y aquí especifica Pablo, ¿para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y en el griego, el concepto en griego, este verbo que aparece como apacentar, implica todo lo siguiente. Tiene que ver con alimentar, atender al rebaño y mantener a las ovejas. Entonces, si te fijas, tiene que ver con una
si lo asociamos al concepto espiritual, pues tiene que ver con una provisión espiritual, un alimento a través de la enseñanza de la palabra. También hay que atender otras necesidades espirituales que tiene el rebaño y además hay que mantener a ese rebaño. No nada más desde, bueno, pues ya le puse ahí su comida y nos vamos y que se haga bolas. No, tiene que ver con algo que va a requerir una consistencia. Porque justo en la Nueva Versión Internacional dice, en lugar de para apacentar, dice para pastorear. Ahora, yo no soy un experto en temas de granja y de tener animalitos de campo y ganado y cosas así, pero creo que todos sabemos muy bien que los que tienen a su cargo animales, especialmente animales como las ovejas, se tienen que estar ahí cuidando. No nada más se quedan ahí como los gatos que pueden estar ahí, se van de vagos unos días, luego regresan y a veces parece como si no tuvieras gato en la casa. Es muy diferente el cuidado que requieren estos tipos de animales. Y entonces la Biblia de Estudio de la Vida Plena dice, uno de los principales deberes de los obispos es alimentar a las ovejas. Enseñándoles la palabra de Dios, siempre deben tener en cuenta que el rebaño encomendado no es otro que el pueblo que Dios ha comprado para sí con la preciosa sangre de su Hijo. Porque si todos los que están en una función de liderazgo, de obispado, tienen esto en mente, entonces vas a saber que estás cuidando a personas que le pertenecen a Dios. No son tuyas y no son para cumplir tus propios intereses personales, sino que estás haciendo cuidado de una iglesia que ha sido comprada con la sangre de Cristo. Y eso, si todo predicador, todo líder, todo pastor tuviera eso en mente, híjole, nos libraríamos de un chorro de conflictos, teniendo en cuenta que a quién estás atendiendo. ¿Y por qué deben estar tan vigilantes? ¿Por qué deben de estar prestando atención? Porque acuérdate, el mensaje que le está dando es, miren y velen. Estén atentos, vigilantes. ¿Por qué? Bueno, en el verso 29, Pablo, y acuérdate, se está despidiendo. Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. En la Nueva Versión Internacional dice lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño, ¿no? De niños tal vez se acordarán que jugábamos ese jueguito de lobo, ¿estás ahí? ¿No? Y el lobo te contestaba. Y ay, me estoy lavando los dientes. Ay, me estoy cambiando. Y así, hasta que el lobo decidía que ya era tiempo de ya ir por nosotros. Pues sí, tal vez los lobos andan rondando ahí, pero aquí lo deja muy claro. Estos lobos son rapaces, estos lobos son feroces. No van a estar ahí dialogando contigo de, ay, ahorita espérame tantito, vamos a llevarnos las cosas con calma, tú no te preocupes. Los lobos van feroces a lo que van. Por eso dice que no van a perdonar al rebaño o van a acabar con el rebaño. Porque el tema de los lobos rapaces significa que son fuertes, difíciles de dominar, voraces y son peligrosos. Hacen mucho daño a la congregación los lobos rapaces, estos lobos feroces. No están en un juego de niños, van a hacer daño. Y entonces por eso Pablo les dice, tienen que estar atentos, tienen que estar velando, tienen que estar cautelosos de lo que pueda ocurrir en la congregación. Y no solo eso, dice, y de vosotros mismos, dice el verso 30, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, puede estar hablando de dos conceptos diferentes o podría ser lo mismo. Estos lobos rapaces, estos lobos feroces pueden ser estas personas que van a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En la Nueva Versión Internacional dice, algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos
que lo sigan. Y ojo con esto. Dice que va a arrastrar ¿a quiénes? A los discípulos. No dice que va a arrastrar a los nuevos creyentes. No dice que va a arrastrar a los no creyentes. Dice que va a arrastrar a los discípulos. Y entonces con más ganas le está diciendo Pablo, pongan atención. Porque mira, los dos verbos que aparecen aquí, en la Reina Valera traducido como hablar cosas perversas o en la Nueva Versión Internacional enseñar falsedades, tiene que ver con que van a distorsionar o van a pervertir o van a corromper el mensaje. Esa es primera cosa. Y el segundo concepto que aparece ahí que van a arrastrar es que los van a apartar o los van a arrancar o los van a quitar violentamente, ¿no? Como cuando te peleabas por un juguete y no te estás ahí con este es mío, no, se lo vas a quitar y vas a correr. Entonces lo que está aquí observando Pablo es, van a venir estas personas que son falsos maestros y el objetivo va a ser poder quitar a esos discípulos, arrancarlos de estar firmes y llevárselos a algún otro lado, alejarlos de la verdad. Porque mira lo que dice este texto, Satanás levantará falsos maestros dentro de la iglesia e infiltrará el rebaño de Dios desde afuera con impostores que se adhieren a doctrinas que no son bíblicas, conceptos mundanos e ideas paganas y humanistas, los cuales destruirán la fe bíblica del pueblo de Dios. Tales individuos alejarán a las personas de las enseñanzas de Cristo y las atraerán a sí mismos y a su evangelio tergiversado. Y tal vez podríamos como hacerle un doble zoom, como revisar, a ver, ¿qué podría entrar en esta idea de que se va a pervertir, se va a corromper, se va a distorsionar el evangelio? Probablemente hay algunas cosas que puedan venir a tu mente, pero hay varias situaciones en las que podrían entrar en esta categoría de un evangelio que ha sido ya corrupto o que está corrompido. Mira, primera cosa, ¿cómo estos falsos maestros hacen que el evangelio deje de ser verdad? Bueno, la primera podría ser al repudiar o hacer caso omiso de algunas de sus verdades fundamentales, ¿no? Yo creo que ya te ha tocado conocer gente que tal vez cuestiona algunas cosas que dice la Biblia y dice, bueno, pues es que esto yo creo que ya no aplica en nuestro día. Esto es para otro tiempo. Pero esto sí lo vamos a creer. Entonces de repente es en la palabra de Dios, unas cosas sí, otras cosas no. Por eso dice, repudiamos o hacemos caso omiso a algunas cosas. Uno de los ejemplos más claros, sin entrar a un tema doctrinal per se, es cuando la gente, pues sí, abraza el concepto de que Dios es amor, ¿no? Y te citan versículos de que Dios es amor, pero cuando hablamos de su justicia es, no, espérate tantito, ¿no? No, porque yo sé, y a veces hasta dicen, es que no se supone que Dios es amor. No sé si alguno te haya dicho algo así. Y dice, sí, Dios es amor, pero también es justo. Dios es cordero y también es león, ¿no? Probablemente, voy a hacer un paréntesis, pero este es uno de los grandes errores de muchos padres de familia que solamente se van al extremo del amor o al extremo de la justicia, y no nada más es amor y justicia, hay que encontrar ese balance entre el amor y la justicia. Eres amor, pero también hay justicia. Otra cosa que sucede cuando se pervierte la verdad del evangelio es que le añades ideas, le añades algunas filosofías, le añades otras cosas, ¿no? Entonces, como si esto estuviera incompleto. No, sí, Miguel, esto está buenísimo, pero fíjate que estas otras ideas, estas otras filosofías complementan mucho mejor lo que tú me estás diciendo. Y entonces es que le queremos agregar algo a lo que Dios ya nos dijo. Probablemente lo aceptas, pero luego le agregas, ¿no? Y eso ha ocurrido en algunas religiones. Hay varias religiones que dicen, sí, tenemos la Biblia, pero pues hay otro libro también sagrado que tiene otros principios y que complementa lo que esto dice. Porque hubo una profecía revelada después.
Y entonces se complementa, entre comillas. Una cosa más, y esto lo vemos día a día por el tema del sincretismo religioso, cuando se mezclan cosas, se mezclan doctrinas, se mezclan prácticas del Nuevo Testamento con cosas como enseñanza de la nueva era, ocultismo, espiritismo, ¿no? No sé si alguno de ustedes, yo creo que depende de a veces las señales, los canales de televisión, pero esas veces que no puedes dormir y estás ahí cambiándole a la tele en la madrugada. Hace tiempo atrás, bueno, eso es algo que sucede frecuente, un disque predicador en la televisión, ¿no? Tú ves en pantalla, tiene ahí su Biblia, se ve una cruz detrás, pero cuando lo empiezas a escuchar, hay una mezcla de cosas ahí detrás que tal vez cita a Jesús, cita versículos, habla a nombre de Dios, pero cuando pones atención a lo que esa persona está tratando de enseñar, tiene que ver con cuestiones espirituales de ocultismo y espiritismo, y hay ahí cosas chuecas, ¿no? Y de pronto cosas a veces muy sencillas. Yo siempre lo pongo de ejemplo. Mucha gente cree en Dios, probablemente cree en el Señor Jesucristo, pero por si las moscas, pues trae su pulsera con los ojitos azules para las malas vibras, ¿no? Para que no me hagan mal de ojo, ¿no? O dependiendo de la temporada, pues si necesitas ponerte algo rojo con algunas piedras rojas, algunas piedras amarillas, algunas piedras verdes, porque pues no vaya a ser. Y entonces le mezclas de todo un poco, pues a ver, ahora sí que a ver cuál pega, a ver cuál es el que me conviene. Y aquí hay que recordar algo muy, muy importante. Dios en su palabra dice que es Dios celoso. Él es un Dios celoso. Nosotros somos la novia, somos su iglesia. Él no va a andar permitiendo bueno, no pasa nada. Es como si Beren no tuviera ningún problema, que yo le dijera, ay, qué exagerada, pues nada más traigo la foto aquí de mi exnovia. Ay, nada más es la foto. ¿Cuál es el problema? Sí, la veo de repente porque me agrada cómo se ve, ¿no? Y me da alegría y me da felicidad ver la foto de mi exnovia. ¿Tú crees que Bere va a decir, claro, no hay problema, Mike, adelante, consíguete más fotos de tus exnovias y ponla en tu cartera? Es lo mismo que pasa con Dios. Dios, no, es que tú eres mi Dios, yo te creo. Oye, ¿y la pulsera que traes ahí? Ay, o sea, no nos has exagerado, Señor, nada más es porque tú vieras la vecina que tengo, vieras el compañero de trabajo que tengo, cómo me voltea a ver. Pues por eso traigo la pulsera, por eso traigo este dijecito. Esta mezcla de cosas y de repente medio sutil. Y también al tolerar conducta inmoral contraria a las normas de justicia de Dios. Y tristemente, frecuentemente vemos líderes de iglesias importantes teniendo prácticas inmorales y además que se permiten dentro de la congregación. Y lo ven a las figuras de autoridad como, pues es que es el hombre de Dios, y se justifica el comportamiento detrás de enseñanzas falsas. Y entonces, pues todo esto pervierte el evangelio. Todo esto lo hace que no sea la verdad. Y por eso Pablo dice, ojo, cuidado, alerta con esos lobos rapaces que están incluso ahí dentro y que van a ir incluso por los discípulos, dice Pablo. Tengan mucho cuidado. Y yo creo que pueden recordar un mensaje del Señor Jesucristo que aparece por allá en Mateo capítulo 7, verso 15, que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y eso es lo más grave. Se ven como estos grandes hombres de Dios, pero no lo son. No lo son, pero para nada. Son unos engañadores, porque sabemos muy bien que ese es el espíritu detrás de Satanás. Un espíritu de engaño. Él es el padre de la mentira. Y entonces, ¿cómo nos podemos guardar de estos falsos maestros? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Bueno, ¿te acuerdas que yo iniciaba este mensaje hablándote de estos dispositivos de videovigilancia, ¿no? Y te decía, bueno, ¿de qué serviría que yo tenga aquí 20 cámaras repartidas a lo largo de todo el edificio si no voy a tener a alguien que pueda estar revisando los monitores? Se le tiene que encomendar la tarea a alguien que esté supervisando lo que ahí se está viendo en esos monitores. Sí, tal vez estamos vigilantes, tal vez estamos poniendo atención con unas cámaras, pero se le tiene que encomendar la tarea a alguien de confianza que pueda estar observando lo que ocurre. Y aquí es lo que a continuación se ve. Pablo les va a decir, ahora viene una encomienda. Ya te dije, pon atención, ya te dije, estate vigilante, pero ahora viene que va a entregar una encomienda. En el verso 32, la primera parte dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo les va, a los ancianos, a los líderes, los va a encomendar a Dios. Y sabes, este es un término que la gente ocupa frecuentemente, ¿no? Cuando algo sale bien, te preguntan, ay, ¿a qué santo te encomendaste? ¿No? ¿No te preguntan eso? ¿A cuál santo te encomendaste? Pues tú lo que le puedes decir, no me ando encomendando en ningún santo, me voy a encomendar a Dios y a su palabra. Porque esa es la indicación que está haciendo Pablo. Porque este concepto de encomendar es que te vas a poner debajo de, te va a confiar algo. Es decir, estamos bajo la sombra de Dios, estamos bajo su cuidado, nos han sido confiados a Dios y a su palabra. Y aquí es muy importante que Pablo resalta este concepto de la palabra de su gracia. Porque acuérdate, acaba de explicar el problema de los lobos rapaces y de los falsos maestros. Y entonces Pablo le dice, ustedes se van a encomendar a Dios y a su palabra de gracia. Porque el tema principal en este punto es la actitud respecto a la inspiración divina de las Escrituras, que Pablo llama la palabra de su gracia. Los maestros, pastores, dirigentes falsos intentarán debilitar la autoridad de la Biblia mediante sus enseñanzas subversivas, principios no bíblicos, y al rechazar la absoluta autoridad de la palabra de Dios, niegan que la Biblia sea veraz y digna de confianza en todo lo que enseña. Si la gente viene y te dice, no, pues es que esto ya pasó de moda, esto ya tiene muchos años, es que le falta, es que esto le sobra, es que Dios no quiso decir eso realmente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Pablo dice es, te vas a encomendar a la palabra de su gracia. Aquí está la autoridad. Básate en eso y todo va a estar bien. Y la pregunta detrás de esto es, ¿por qué nos tenemos que encomendar a Dios y a su palabra? ¿Por qué Pablo hace este énfasis de los voy a encomendar a Dios y a su palabra? Porque mira, si continuamos leyendo en el verso 32 dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Tiene poder para sobreedificaros. En el griego el concepto tiene que ver con construir y edificar. Es decir, nos va a servir, va a traer edificación, va a traer crecimiento. Por eso nos tenemos que encomendar a la palabra. Y no solo eso, si ustedes recuerdan también lo que Pablo escribió por ahí a los Corintios, en la primera carta de los Corintios capítulo 3, verso 10 al 14 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Esta es la idea de sobreedificar. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Pero Pablo enfatiza muy bien que el fundamento tiene que ser Cristo. Y ya después sobre ello vamos construyendo, pero ten cuidado qué es lo que vas a seguir colocando. Ten cuidado qué es lo que se construye sobre ese fundamento. Por eso dice, y al final si eso permanece vas a recibir recompensa. Si eso no permanece es que pusiste por ahí algo que no debía corresponder en este crecimiento espiritual, en esta edificación espiritual. Y no solo eso, en el verso 32, regresando a Hechos capítulo 20, dice que también tiene no nada más poder para sobreedificaros, sino para daros herencia con todos los santificados. No solamente va a ser un tema de edificación, de construcción, sino también tiene que ver con la herencia que hemos de recibir, junto con los demás que ya son santos. Porque en Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14, y aquí lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que sea un poco más claro. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14, Pablo dice, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentimiento con su glorioso poder. Versículo 12. Continúa el 11. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Darán gracias al Padre, y esto es lo que resalto aquí, Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Entonces, gracias a esta encomienda, o más bien que nos ha encomendado a Dios y a su palabra, podemos seguir creciendo, siendo edificados, y no solamente eso, vamos a recibir esta herencia junto con todos los demás creyentes. Eso es algo muy importante, pero depende de que sigamos confiando en Dios y en su palabra, no en algo más. Pablo mismo se pone como ejemplo de alguien que ha estado mirando, velando y confiando en Dios y en su palabra. Y esta última parte del mensaje tiene que ver justo con eso, resaltar algunas cosas que vemos en este pasaje que tienen que ver con el ejemplo de Pablo. En el verso 31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Miren, papás, nosotros nos desesperamos después de que le dijiste 3 veces la misma instrucción a tu hijo, a tu hija, ¿no? Ya te enojaste, ya eso acabó en discusión adicional porque se lo dijiste ya por 3 veces. Pablo dice, yo he estado aquí al pendiente 3 años, noche y día, no he cesado de amonestarlos aún con lágrimas. Porque este concepto de amonestar tiene que ver no nada más con eso, sino también con advertir, exhortarles. Pablo toma esta figura como de un padre espiritual, acuérdense. Ya ha estado ahí advirtiéndoles. Es como, ya se los dije, por 3 años. Y lo que vemos aquí en Pablo es que estos obispos, pastores, ancianos de la iglesia, pues deben de estar tan unidos al Espíritu Santo que se preocupan con afán y con lágrimas por su pueblo, sin dejar nunca ni de día ni de noche de advertir al rebaño acerca del peligro que enfrentan y siempre señalándoles el único fundamento seguro que es Cristo y su palabra. No se ha cansado. Y de hecho nos pone el ejemplo en ocasiones anteriores. Ya lo estudiamos antes, solo lo voy a recordar. Pero en Hechos capítulo 19 justo vemos a un Pablo que tiene este patrón. No se los está diciendo aquí nada más de dientes para afuera. Es algo que ha hecho otras veces. Ahí en Hechos 19, verso 8 al 10, ya en un pasaje anterior, dice entrando Pablo en la sinagoga. Quiero que veas cuando lo voy leyendo el énfasis que se le da
al tiempo que ha invertido y la pasión con la cual lo hace Pablo. Entonces en Hechos 19, verso 8 al 10 dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Acuérdate que el camino con mayúscula tiene que ver con Jesucristo, como el camino. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Era una labor continua, constante de Pablo. Estarlos exhortando, estarlos alentando, constante, día y noche. Por eso decía en el pasaje que leíamos, aún con lágrimas. Y no solo eso, considerando también a los falsos maestros, en los versos 33 al 35 dice lo siguiente: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros sabemos muy bien que Pablo tenía su propio negocio, él trabajaba, él no andaba simplemente viviendo de los demás. Y por eso está diciendo, estas manos me han servido, yo he trabajado, no estoy haciendo mal uso de los recursos que me pueden proveer las iglesias, no estoy abusando de ello incluso. En la Biblia de Estudio Vida Plena dice, Pablo sienta un ejemplo para todos los ministros de Dios. Él nunca desea prosperidad ni procura enriquecerse como producto de su trabajo en el Evangelio. Pablo tuvo bastante oportunidad de acumular riquezas. Si Pablo se hubiera aprovechado de sus dones y posición, habría podido vivir en la opulencia. Pero no lo hizo debido a la dirección del Espíritu Santo y su amor al Evangelio. Y le costó muchísimo y sufrió por el Evangelio. Y el pasaje termina con estos últimos versos 36 al 38, dice lo siguiente: cuando hubo dicho estas cosas, todo lo que ya platicamos el día de hoy, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Probablemente te ha tocado despedir a una persona que no sabes cuándo va a ser la próxima vez que lo vas a ver, la vas a ver, que va a pasar mucho tiempo, ¿no? Y tal vez puedes conectar con ese momento en el que te estás despidiendo, probablemente no en un barco, no creo que aquí haya puerto en Tecamachalco, al menos no que yo sepa, ¿no? Pero probablemente has ido a la estación del autobús, o tal vez han tenido que ir a la ciudad de Puebla, tal vez incluso han ido hasta una ciudad más lejana como Ciudad de México y que sabes que vas a dejar de ver a esa persona por mucho tiempo. Y aquí podemos percibir ese sentimiento de la gente, cómo le tienen alta estima y cómo se tienen que despedir de él porque está a punto de partir y no tienen certeza de cuándo le van a ver. De hecho, él mismo dice, ya no me van a volver a ver. Todavía hay un largo viaje todavía por delante en el libro de los Hechos. Pero dice esta Biblia de estudio, esta partida es un admirable ejemplo del compañerismo y del amor de los hermanos en Cristo. Pablo había servido con mucho amor y desinteresadamente a los ancianos de Éfeso. El ferviente amor entre Pablo y estos ancianos debe caracterizar a todos los que son colaboradores en la fe. Qué padre saber que no querían dejarlo ir en lugar de estar diciendo, híjole, qué bueno que ya se va Pablo, qué bueno, ya era tiempo que se fuera el buen Pablo. No lo querían dejar ir. Otra Biblia dice, la relación de Pablo con estos creyentes es un hermoso ejemplo del compañerismo cristiano. Los cuidó,
y amó e incluso lloró por sus necesidades. Ellos respondieron con amor y cuidado y tristeza por su partida, oraron juntos y se consolaron unos a otros. Pero marca ese ejemplo de un Pablo, de un líder, de un pastor, de un ministro que no estaba abusando de la congregación, que estaba enseñando apegado a la verdad y que también los metía a sus buenas regañadas, pero que estaba ahí apegado a la verdad. Yo decía al inicio de este mensaje que este tenía una especial dedicatoria para los líderes de esta iglesia, pero dependiendo de tu posición, y no necesariamente en el liderazgo de la iglesia, probablemente en el liderazgo de tu casa, siendo tal vez una figura de influencia para alguien más, siendo de ejemplo para alguien más, te podrías hacer estas preguntas. ¿En dónde es que debes de mirar y velar con más atención? ¿Hay algo que has estado descuidando que pudiera contraponerse a lo que encontramos en las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Qué es eso que le tendríamos que poner más atención? Decir, híjole, aquí tengo que ser más vigilante, aquí tengo que ser más cuidadoso. Esto no se puede escapar de esta manera. No puedo permitir estas prácticas, no puedo permitir este comportamiento. ¿Qué es algo que deberíamos de ponerle más atención? Y bueno, tal vez la segunda pregunta se contesta por sí sola. Espero que no me respondas pues al santo local de aquí, del pueblo, ¿no? o de tu tierra. Tendríamos que, así como Pablo lo dijo, pues que pudiéramos encomendarnos a Dios y a su palabra. Porque como dijo Pedro, pues ¿a quién más vamos a ir? ¿A dónde más podríamos ir? Entonces, velemos, pongamos mucha atención, pero tengamos bien claro en quién estamos, en manos de quién debemos de estar. Te invito a que ahí donde estás puedas inclinar tu rostro y vamos a terminar este tiempo en oración. Señor, te doy gracias una vez más por tu palabra y te doy gracias por un Pablo y el ejemplo que él es en tantas ocasiones. Señor, ese momento de despedida tuvo que haber sido sumamente especial, muy emotivo, con unas enseñanzas muy importantes de parte de Pablo, pero también estas muestras de afecto entrañable que se tenía para con este equipo de liderazgo, Señor. Y yo te pido que tú bendigas el liderazgo de esta iglesia y las diferentes iglesias que se reúnen en tu nombre y que se apegan a tu palabra, Señor, bendíceles. Pero también, independientemente de nuestro rol, yo te pido, Señor, que nos ayudes a estar atentos, velando, siendo vigilantes, para evitar realizar cosas, prácticas, comportamientos que no se apegan a tu palabra, Señor. Nos encomendamos a ti y a tu palabra, acudimos a ti, Señor, y te pedimos que tú seas quien nos guarde. Y te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Que Dios les bendiga.